contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Este es el versículo clave para que yo hoy pueda compartir la palabra, pero sigo y continúo. El verso 26 dice, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Dice el Señor, ¿no? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pedirle a Dios que en esta mañana podamos oír el consejo para nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias porque hemos podido disfrutar de un tiempo de alabanza, de adoración. Hemos podido presentar a Héctor, a Marcos, Señor, delante de tu presencia. Gracias por aquellos que nos visitan. Gracias por los que estamos en tu casa disfrutando de este tiempo. Pero ahora, Señor, abre nuestro corazón. Nuestros pensamientos sean inclinados a oír tu voz y el consejo de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Bueno, muy bien. Gloria a Dios. El título de mi prédica hoy es este: la función de la iglesia versus la función del hogar o de la familia. La función de la iglesia y la función de la familia. Son dos funciones muy importantes que no pueden estar desunidas, pero que una tiene que ver con la otra. Y sobre todo la familia. La iglesia, todos sabemos, edifica al cuerpo de Cristo, cuya cabeza, ¿quién es? El Señor, ¿verdad? Entonces, la esencia fundamental de la iglesia no es educar a tus hijos. La iglesia educa al cuerpo de Cristo. Después hay otra función que nos toca a nosotros como familia. Edificamos sobre los fundamentos que nos dejó el Señor Jesús y los apóstoles. Esos son nuestros fundamentos, los principios bíblicos que el Señor y los apóstoles nos dejaron a través de su palabra. A través del Espíritu Santo, este fundamento trae convicción a nuestra vida como una forma fuerte, ¿sí?, y predominante para poder edificar, ¿sí?, correctamente. Número 3, Dios constituyó a la familia como uno de los pilares fundamentales de la iglesia. Si podemos decir tenemos familias sanas, tendremos una iglesia sana. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces el rol de la iglesia y la familia van de las manos, ¿sí? Esta formación gradual de madurez, de crecimiento, van de la mano. Familia e iglesia van de la mano. La familia tiene mucho que ver con lo que reflejamos espiritualmente. Porque muchas veces creemos que lo que podemos reflejar dentro de un contexto eclesiástico, ¿verdad?, espiritual, es lo que realmente somos. Pero está sumamente comprobado que lo que realmente tú eres se manifiesta en tu hogar. Ahí donde no está el hermanito ni el pastor mirándote, sino que está tu esposa que conoce todos tus defectos, tu carácter y cómo eres. Está tu esposo que te conoce a ti, que eres como eres, etcétera, etcétera. Están tus hijos que te están mirando a ti, si como padre y madre, como matrimonio, cómo se llevan, si se pelean, no se pelean. Se va desarrollando el hogar. El hogar es la parte formativa, pero a su vez es lo que representa nuestra vida espiritual. Entonces, todo lo que yo recibo en el cuerpo de Cristo, todo lo que yo recibo en la casa de Dios cuando vengo a oír su palabra, es lo que yo debería de aplicar como familia, ¿dónde? En mi hogar, ¿verdad? Entonces, ¿qué vale más? ¿El testimonio que yo doy aquí adentro o el testimonio que doy dentro de mi familia? Está claro, ¿verdad? Lo que tú hagas con tu familia es lo que más relevante será. Porque en definitiva, eso es lo que Dios quiere. Dios instituyó a la familia para glorificarse. Entonces es un pilar fundamental dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien.
No podemos aparentar en la iglesia lo que no podemos aplicar en nuestra familia, está claro. La bendición de Dios, y sobre esto me voy a centrar, en primer lugar, que se verá reflejada, será en tu familia. ¿Sí? Si realmente Dios está contigo, si realmente tú estás haciendo las cosas correctamente, el reino de Dios se tiene que manifestar. Se tiene que reflejar en nuestra familia. Tenemos que ver la bendición de Dios en nuestros hogares. Y uno dice, bueno, ¿y si todo me va mal? Bueno, si todo va mal, habría que replantearse algunas cosas. Habría que analizar, habría que examinarnos. ¿Sí? Podemos vivir tiempos de pruebas, de conflictos. ¿Quién no puede tener una pelea matrimonial? ¿Quién tal vez alguna discusión? Pero si el mal dura 1000 años, algo hay que arreglar. Algo habrá que ajustar. Algo habrá que enderezar. Pero si realmente todo lo que la iglesia vuelca sobre las familias, en el consejo, en la enseñanza, en la instrucción, se practica dentro del hogar o del ámbito familiar, tenemos que ver la bendición de Dios. Porque su palabra promete que Él nos bendecirá. En nuestros hijos, en nuestro matrimonio, tenemos que ver la mano de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con todo lo aprendido en la iglesia? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo retenemos? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Lo consideramos? ¿O somos, como dice Santiago, a veces oidores olvidadizos y en el hogar aplicamos nuestro modelo, nuestra forma de ver a una familia? Mire, la mejor forma de ver una familia es verla según Dios. La proyección de Dios sobre la familia es ver al esposo en su posición sacerdotal, quien vela, instruye y cuida su hogar. A la mujer bajo una ayuda idónea, porque así la creó Dios. A una mujer es la ayuda idónea para el esposo, para el hogar, donde no se somete a un autoritarismo del esposo, sino por amor a su esposo. Cuando su esposo está juntamente con Cristo, está velando por su hogar, eso es la autoridad que el esposo toma. A veces el esposo comete el error de querer imponer su manera de ser, su manera de ver las cosas dentro del hogar, pero en realidad la verdadera autoridad sobre el esposo, sobre el padre de familia, sobre la persona que Dios ha determinado que sea el que vele por su hogar, es cuando está unido a Dios. Es la mayor autoridad que un hombre puede reconocer. Lo demás es todo lo que el hombre quiere imponer. Aunque no nos guste, es así. Y la mujer, con todo gusto, se someterá a esa autoridad delegada de Dios. El esposo, cubriendo a su mujer como la copa más frágil, velando por sus hijos, instruyéndolo, ¿verdad? Y la mujer secundándolo en todo eso, en esos vacíos que el esposo por sus responsabilidades tal vez laborables y demás, la esposa estará ahí secundando todo aquello que en un mutuo acuerdo decidimos como familia conservar en nuestro hogar. ¿Cuánto entienden esto? Es un principio muy básico, pero evidentemente es un principio que cada vez se ve más distorsionado. Aparentemente, muchas veces en la iglesia nos mostramos de una manera, pero en nuestros hogares, como dicen por ahí, arde Troya, ¿verdad? Arde Troya. Entonces, si verdaderamente queremos manifestar a Dios en nuestra familia, hay mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer. Porque es negar y darle el control a Dios. Y hay que animarse a darle el control a Dios en todas las cosas. Nuestra economía, en nuestra administración, en nuestra mayordomía, en nuestra crianza hacia Dios. Porque en realidad, en tu lugar, en el lugar que te ha tocado, sea esposo, esposa, hijo, hija, padre, madre, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Hoy le decía yo a Laura y a Javier, esto se divide en dos, la bendición de Dios, pero la responsabilidad también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos
el resplandor para ellos, somos el ejemplo. Tú tomarás autoridad cuando lo que enseña lo practicas. Cuando lo que enseñas e instruye a tu hijo lo representas en tu vida personal. Entonces tu hijo verá reflejado que vas en serio. No que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿verdad? No. La fuerza y el poder viene así. Asimismo los matrimonios, ¿verdad? Prometemos ayudar, consolar, estar a su lado en las buenas, en las malas. Y nos tenemos que corresponder con ese pacto, con esa promesa. Veremos la bendición de Dios. Mire, yo siento esto. Creo que tenemos que ver la bendición de Dios en nuestros hogares. Tenemos que tener hogares benditos por Dios, donde su presencia habite en medio de nosotros. La presencia de Dios no queda en esta casa cuando decimos hay libertad en la casa de Dios y nos expresamos, así como les animé y los motivé en este día a ser libres. Pero también esa presencia nos tiene que acompañar dentro del hogar, en la santidad, en todo lo que hacemos, en todos los valores y parámetros que le vamos poniendo a nuestros hijos o vamos instrumentando para nuestro matrimonio, en nuestra convivencia. ¿Qué se está permitido? ¿Qué no se está permitido? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos no hacer? ¿Qué es lo que es mejor para nuestros hijos? ¿Qué es lo que no es bueno para nuestros hijos? Y que no haya un papá consentidor o una mamá que consiente a sus hijos, sino que juntos, en el poder del acuerdo, trabajen ese hogar. Los hijos verán y nacerán y crecerán en un ambiente saludable. Y a veces los papás somos contradictorios en todo esto. Hoy el pastor vino a hablar de estas cosas en la mañana, pero es necesario. De vez en cuando hay que hablar y recordar ciertos aspectos que nos corresponde en nuestra responsabilidad acerca de esto. Volvamos al texto bíblico. El Señor dice, ¿cómo voy a echar yo a demonios en el nombre de Belcebú? Ustedes están locos, ¿cómo es esto? A ver. Si un reino dividido no puede prevalecer, es algo que no se corresponde. Entonces el Señor hizo una enseñanza a través de esto. Y en el verso 25, yo creo que lo tengo en otra versión. Sí, lo tengo aquí. En el verso 25 dice así, ¿lo puedes poner? Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, diga conmigo, Jesús lo sabe todo. Sabe los pensamientos, lo sabe todo, ¿verdad? Dice, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. La versión lenguaje actual lo dice de esta manera. Si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país quedará destruido. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros, la ciudad quedará en ruinas. Ahora mire esta parte. Y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. El Señor, de alguna manera, lo que está diciendo es, si no hay unidad, hay división. Si en los hogares no hay una unidad, habrá división. Si hay división, habrá peleas. Y si hay pelea, el Señor nos dejó muy claro que habrá destrucción. Entonces esto nos hace sentir conscientes o nos hace ver que tenemos que tomar conciencia al respecto. Porque en definitiva, muchas veces centramos nuestra vida en cómo vamos a servir a Dios, que es súper importante porque nos debemos a Dios y es nuestra parte, pero nuestra principal obligación, en nuestra responsabilidad, es construir nuestro hogar según Dios. Según Dios. Entonces, cuando eso está bien, se los puedo asegurar, cuando eso está bien, usted viene a la casa de Dios con mucha libertad. Usted viene a la casa de Dios con un pensamiento claro, con los deberes hechos. No sé si entendéis lo que quiero decir. Ustedes lleguen a este lugar donde comprenden y entienden lo que significa que la presencia de Dios, lo que yo vengo a buscar a este lugar como cuerpo de Cristo, se lleva al hogar y se practica, se impregna. Y cuando la presencia de Dios se impregna en un hogar, hermano, la bendición de Dios es el sello de que Dios está con nosotros. Dios bendice a los hogares, Dios bendice a la familia. Él anhela bendecirte. ¿Cuántos dicen amén?
Aleluya. Entonces, este versículo de Mateo menciona una familia que no puede permanecer porque dentro de ella existen luchas, seguramente también en nuestro hogar ha existido problemas, y si estos continúan en el hogar no podrán perdurar. La ventaja de nosotros como hijos de Dios es que Cristo está en nuestro hogar y desde ya nos da la victoria, y aunque existan dificultades, Él lo hará prosperar. Qué lindo es nacer en una cuna cristiana, pero también podemos llegar a Cristo a mitad de camino, ya con nuestros hijos medio crecidos, ya con nuestro matrimonio ahí medio tambaleando, ¿verdad? Pero cuando Cristo entra a un hogar, un corito decía, y cuando Él pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Cuando Cristo entra a nuestro hogar, las cosas son muy diferentes. Cuando Cristo entra a nuestro hogar, se produce lo que hoy Belén nos ministraba a través del cántico: milagros sucederán. Y eso es lo más maravilloso. Por eso las familias que llegan a Cristo destruidas tienen una oportunidad a través de Cristo de restaurarse, de regenerarse. Tienen una oportunidad de ver el milagro de la reconciliación, de la restauración de todas las cosas. Pero una vez que conoces a Cristo y una vez que empiezas a oír el mandato de Dios, la educación que Dios nos otorga a través de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ahí pasa a ser nuestra responsabilidad el poder conservar y crecer en esa unidad que Dios nos llama a tener. A ver, ¿se anima a repetir conmigo? Dios me hace responsable en mi lugar de mi hogar. Tal vez tu lugar es hijo, tal vez tu lugar es padre, tal vez tu lugar es esposo, esposa. Todos somos responsables. Aleluya. A mí me encantan estos dos ejemplos que voy a dar, pero vamos, que me apasionan. Siempre que hablo del arca de Dios, el arca del pacto, que representa la presencia de Dios para nuestra vida, la verdad que me conmueve. Y el rey David reconoció eso y la necesidad de traerlo, de recuperarlo, ¿no? Pero vamos conociendo un poquito la historia. La historia nos cuenta que en el tiempo de Elí, sumo sacerdote, Elí vivía en un tiempo de una crisis espiritual. La cosa no estaba muy bien, que digamos. Sus hijos no tenían el mejor de los comportamientos, abusaban de esa autoridad que tenía el padre y manipulaban las cosas dentro del templo, incluso hacían cosas vergonzosas cerca del arca, cerca de la presencia de Dios. Pero en cierto momento el pueblo de Israel salió a luchar contra los filisteos y los filisteos les estaban venciendo y no tuvieron mejor idea que coger el arca del Señor y llevarlo juntamente con ellos. Ese día hubo una mortandad tan grande que más de 30.000 personas murieron del ejército de Israel. Y no solo eso, para rematarla se llevaron el arca. Después pasa una historia muy linda. Solo en las películas se puede ver, pero en la Biblia también lo podemos leer. La llevaron a un lugar, ¿verdad? Y como vemos cómo se inclinaban los dioses de los filisteos, no sabían, tuvieron que sacársela de encima y mandar el arca del Señor que volviera sola, ¿verdad? Pero vamos a leer, por favor, en 1 Samuel capítulo 7, verso 1 y verso 2. ¿Qué dice? Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab. Cuando recuperan el arca del Señor después de que los filisteos la habían robado y vuelve, ¿dónde la llevaron? ¿A la casa de quién? De Abinadab. Muy bien, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, a una persona, ¿sí?, a su hijo, para que guardase el arca del Señor. ¿Qué más dice? Seguimos. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, tantos que fueron 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. 20 años estuvo en la casa de Abinadab.
Israel lamentaba. Si leemos un poco la historia, parece ser que en la casa de Abinadab había un cierto descuido espiritual. Parece ser que no guardaron cierta decencia, digamos, vamos a llamarlo así, o cierta responsabilidad santa ante la magnitud de tener la presencia de Dios en una casa, el arca. Y durante 20 años hubo lamento, no hubo bendición. No hubo bendición. ¿Cómo puede ser? Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, venimos a la presencia de Dios, alzamos las manos al cielo, pero en nuestra casa no pasa nada. Pareciera que la bendición de Dios, nada. Yo no sé si a usted le pasa, o le está pasando, o le pasó. Pero la presencia de Dios transforma, la presencia de Dios cambia. La presencia de Dios representa de que está Cristo en nuestro hogar. Dice que somos templo y morada de eso que Dios, lo inmaculado de Dios habita en nosotros, lo santo de Dios habita en nosotros. ¿Y por qué no vemos la bendición de Dios en nuestro hogar? ¿Por qué si sentimos la presencia de Dios en la iglesia, vamos a casa y vemos caos, vemos desastre? Sencillo, porque no aplicamos, porque no nos correspondemos. Tal vez nos pasa lo que pasó con Abinadab, que estaba el arca, pero no estaba lo que tenía que rodear al arca. Los preceptos de Dios, los mandamientos, la instrucción a nuestros hijos, nuestro comportamiento matrimonial. Y pareciera que vamos a la iglesia y en vez de ver la bendición del hogar, no disfrutamos de esa plenitud que Dios, a través de su presencia, podría otorgar en nuestros hogares. Aleluya. Está muy serio, hermano. No sé si esto es muy serio, aunque es serio, pero también sonríe un poquito. Dice, el acta del pacto perduró 20 años en poder de la familia de Abinadab. Sin embargo, dentro de la casa de Abinadab no sucedió nada. Nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Y luego de haber pasado varios años en nuestra casa, es de esperarse que algo haya pasado y nuestra vida personal y familiar en alguna medida dé testimonio de su presencia. No puede ser que vengamos a la iglesia y si realmente estamos recibiendo lo que Dios tiene para nosotros, nuestros hogares no sean transformados. Hay algo que no funciona, hay algo que nos está correspondiendo. Y por supuesto la responsabilidad es nuestra. Ahora, si yo le hago una pregunta en esta mañana, ¿cuántos quieren la bendición de hogar la bendición de Dios para su hogar? Seguramente todos me dirán, amén. Claro que sí. Yo la deseo. Porque muchos años de mi vida no me da vergüenza porque estoy arrepentido. Caminando con el Señor en mis principios, muchas veces hacía lo que yo quería y todo lo que yo hacía con mis fuerzas y creía que esa era la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que no añade tristeza. La bendición de Dios es la que trae paz a tu hogar. La bendición de Dios es la que trae paz en las relaciones en medio de tu casa. La bendición de Dios es la que tú sabes que lo que tienes te lo ha dado Dios. Que tú no hubieras podido lograrlo. Que sabes que es Dios quien te sostiene, que te guarda, que te cuida, que te da en medio de los problemas, en medio de la dificultad. Porque nadie se va a librar de momentos difíciles. Pero qué lindo que la bendición de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios esté en tu casa. Entonces, esta clara imagen de lo que le sucedió al pueblo de Israel, o mejor dicho, en la casa de Abinadab, muchas veces el arca está, la presencia está, pero no rodeamos con nuestra responsabilidad, correspondiéndonos en ese ornamento santo el cual debe oficiar una familia en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Tengo otro ejemplo, 2 de Samuel, capítulo 6, verso 11. Y estuvo el arca del Señor. Bueno, le voy a contar un poquito la historia.
Después de 20 años, después del reinado de Saúl, David, un adorador, un entendido en la presencia de Dios, decide traer a Jerusalén el arca. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? En primer lugar, recuperan el arca, la sacan de donde estaba, la sacan el polvo, por decir algo, la sacan de ese lugar donde no hubo fruto y la llevaron a la casa de Don Obed-edom. ¿Sí? Digo Don como refiriéndome a alguien, ¿no? A Obed-edom. Y dice el geteo. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿20 años? 3 meses. En el otro donde estuvo, 20 años. En Obed-edom, ¿cuánto estuvo? 3 meses. Y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda una familia cristiana haciendo bien los deberes. Oficiando de cristiano, correcto. Obedeciendo a la palabra de Dios. Hermano, si tú eres cristiano de 20 años y en tu casa no pasa nada y las cosas cada vez van a peor, madre mía, te tienes que cuestionar algo. Porque cuando la presencia de Dios está en tu casa, sucede lo que le sucedió a Obed-edom. Serás bendito tú y también será bendita toda tu casa. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante cuando la función de la iglesia es correcta! Instruye, educa, imparte la palabra, el consejo. Pero qué interesante cuando esa presencia de Dios, los estatutos de Dios, los mandatos de Dios se llevan a la casa. Qué interesante lo que sucede en un hogar. Y es lo que Dios espera cuando tú vienes aquí. No que solo seas oidor, olvidadizo, sino que seas un hacedor de la palabra. Que tú lleves este consejo a tu casa, lo compartas con tu esposa, y que sepas transmitirlos a tus hijos. Porque si tú no ves resultados es porque realmente no tenemos la bendición de Dios. Si usted dirá, bueno, pero mi hijo se me reveló, seguro que sí, posiblemente, a lo mejor. Pero yo te voy a decir algo, si tú has hecho bien las cosas, yo te puedo asegurar que la palabra de Dios no vuelve vacía. En algún momento tu hijo recapacitará. Tal vez tenga que pegarse muchos golpes en la vida, pero tu hijo no se olvidará del consejo de su padre. Más si tú te has correspondido en testimonio sobre lo que has enseñado. Porque con eso, contra eso no hay, como dice la Biblia cuando habla del fruto del Espíritu, no hay ley. Contra eso no hay discusión. Contra tu testimonio de vida no hay discusión. Por eso la presencia de Dios es la que produce cambio, la que bendice tu casa, la que bendice tu hogar. Aleluya. Tengo otro ejemplo. En 1 Samuel, capítulo 3, verso 2 al 3. Perdón, no dije algo. Ahí tengo una frase anotada. El arca o la bendición de Dios, teniendo el arca, la presencia de Dios, no tenía que ver con el lugar. Tenía que ver con quién la poseía. ¿Lo entendéis? Porque evidentemente Obed-edom fue una persona que preparó el mejor ambiente para la presencia de Dios. Cuando nosotros, ¿qué es preparar el mejor ambiente? Es darle el lugar. Es darle el lugar. Amén. Les pido disculpas, veo que algunos están acalorados. Lamentablemente tenemos un problema eléctrico y para que los niños estén frescos tenemos que desactivar algunos de los aires para que... Entonces compensamos un poquito 2 aires aquí y dejamos que los niños también estén frescos. Así que lo siento, no hace tanto calor, pero les pido disculpas. Estamos viendo cómo solucionarlo, ¿vale? Entonces, 1 Samuel capítulo 3, versos 2 y 3. Y aconteció un día que estando Elí, ¿se acuerdan que Elí estaba en el templo? Ya Samuel era un ayudante, había sido consagrado por su madre Ana,
Luego iba a ser juez, iba a ser profeta, Samuel sobre Israel. Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, verso 3, Samuel estaba durmiendo en el templo. ¿Qué estaba haciendo Samuel? ¿Cuántos están durmiendo hoy? No. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, verso siguiente, el Señor llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Bueno, esa es otra historia. Permítame leerle algo. Elí no se quedó ciego repentinamente. Nadie se queda ciego de un día para el otro, ¿verdad? A no ser que venga una enfermedad. Fue progresivo, nos vamos quedando corto de vista. En esa época no había gafas graduadas, sino que el hombre seguía encegueciéndose, ¿verdad? Y se trataba de un sumo sacerdote que se acostumbró a tener el arca del pacto en su casa, que como muestra de su acomodamiento se dispuso a descansar en una silla mecedora, y muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a tener el arca de pacto en nuestra casa y sus bendiciones las pasamos por alto, quedando acomodados en lo que hemos alcanzado. Elí, mientras descansaba en el templo, sus hijos le estaban liando, pero vamos, parda. La estaban liando, pero mal. Acostándose con mujercillas, dice la Biblia, haciendo cosas tremendas, robando, comiéndose las comidas santas. Vamos, que si usted lee la historia, léala, que se va a asombrar, como leí Samuel me quedó Samuel ahora. Elí de alguna manera descuidó la familia. Elí descuidó la familia, se acomodó. Dice que había silencio, no había voz de Dios en esos tiempos. Había un letargo espiritual. A veces podemos venir a la iglesia, presencia de Dios, pero si tú estás en un letargo, un adormecimiento espiritual, en tu casa no va a suceder nada. La presencia de Dios puede estar a nuestro alrededor, puede ser palpable. Vemos un hermanito llorando, otro hablando en lengua, otro levantando los brazos, otros quebrantados, pero nosotros no, muchas veces nos acomodamos porque hemos alcanzado ciertos aspectos en nuestro hogar. Tenemos un trabajo, comemos todos los días, nos damos alguno que otro gustito, ¿verdad? Vamos a la iglesia. Pero cuidado, porque mientras tanto, si tú no ejerces correctamente tu función y tu responsabilidad como padre, como esposo, como esposa, tus hijos van creciendo. Tú no lo ves, pero tus hijos van creciendo. Y recuerdan que mientras tus hijos van creciendo y tú estás dormido espiritualmente, tus hijos tomarán y pillarán cosas que están a su alcance. De aquí a ahí lo pillan y tú no te das cuenta. Que no seamos como esta casa. Que no seamos como esta casa, porque después vemos a nuestros hijos. Después lloramos por nuestros hijos. Después pedimos oración por nuestros hijos. Después golpeamos contra el suelo por nuestros hijos. Elí era un sumo sacerdote, pero estaba muy cómodo. De hecho, ¿sabe cómo muere él? Cuando se enteran que se habían quedado con el arca. Cuando se enteran que los filisteos se desnucó, se cayó su mecedora. Cuidado, porque mientras estamos cómodos, tus hijos están creciendo. Cuidado cuando tú crees que todo está bien porque has logrado cosas y demás. Cuidado, porque tus hijos están tomando cosas que tal vez tú ni te enteras. Hoy me voy a tomar un tiempito más largo que otras veces para predicar, porque estos temas son importantes. Estos temas son necesarios. Porque después le echamos la culpa al diablo, que por supuesto toma ventaja de lo que tú no cumples en tus responsabilidades familiares, en tu hogar. Y pues puede ser tarde, hermano.
Tal vez nos cueste muchas lágrimas volver a recuperar todo lo que Dios había diseñado en su perfecta bendición para tu hogar. Y quiero decirte algo, nada pasa desapercibido dentro de tu hogar. Nada. Nada. Tengo otra que hablan de los hijos de Eli. Pero lo voy a leer así nomás porque ya más o menos dije cuál era la idea. Primera de Samuel, capítulo 4, verso 4, dice así: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, y Ofni y Finees, estaban allí con el arca del pacto de Dios. No cambies. Si tú lees este pasaje, tú estás viendo, wow, los hijos de Eli, Ofni y Finees, ¿dónde estaban? Al lado del arca del pacto. Ahora, si tú lees el contexto, ¿sabes lo que hacían al lado del arca del pacto, no? Tela marinera. Léalo en su casa. Léalo en su casa. Y uno dice, ¿cómo? Es un hijo de una familia cristiana. Y mira las cosas que hace. Mira las cosas que hace. Quiero aclarar algo. Nosotros no estamos para juzgar. Estamos para bendecir, estamos para consolar, estamos para ayudar, estamos para sostener, estamos para recuperar al perdido, estamos para orar para aquel que se apaga. Estamos para eso, para restaurar. Pero yo hoy estoy hablando para que evitemos ciertas cosas que pueden suceder en nuestro hogar. Para que no sea tarde y estemos llorando todos juntos porque nuestros hijos se apartan de la presencia de Dios. O porque juegan no dándole valor a lo que es santo, inmaculado, a lo que es puro, a lo que se le debe honra, a lo que se le debe alabanza. Porque hoy vivimos en un mundo donde todo se distorsiona, donde parece que la santidad pierde valor. Así eran estos hijos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. La Biblia dice lo siguiente: mire, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros, no con cosas corruptibles como oro y plata y demás. Nosotros venimos, aquellos que no tuvimos la oportunidad de nacer con bases cristianas o en un hogar cristiano, venimos de una vana manera de vivir que heredamos. O sea, usted tiene que entender que si no naciste en el Señor, tú heredas toda esa maldición, toda esa malformación en conceptos espirituales. Lo recibes, lo atraes. Entonces tenemos que ser conscientes que necesitamos que el acta del Señor, la presencia de Dios esté en nuestro hogar. Tenemos que ser entendidos sabiendo de que nuestra vida tiene que ser transformada. Y la única manera de que nuestra vida sea transformada es que la presencia de Dios habite en nosotros y nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Yo puedo decir, vengo a Cristo. Bueno, yo no tengo la culpa de que mi padre me haya formado como me formó. No tengo la culpa de que mi padre... Bueno, vale, no tengo la culpa. Pero todo eso está en mí. Ahora, ¿qué voy a hacer con todo eso que está en mí? Primero, reconocer que está en mí. Segundo, trabajar para que Dios haga su obra. Sometiéndome a Dios. Imponiéndome una disciplina espiritual que me lleve a alcanzar la bendición de Dios. Porque en definitiva, hermano, sin la bendición de Dios no somos nada. Lo único que vamos a querer es alcanzar las cosas por nuestras fuerzas, por nuestros medios. Y vuelvo y reitero, lo que bendice Dios o lo que Dios da como bendición no añade tristeza, trae paz, te da seguridad, te lleva a vivir en un ámbito donde tú sabes que es Dios quien cuida, guarda y te da, te provee, te da todas las cosas. Aleluya. Voy más rápido. Proverbio 22:6, lo conocemos de memoria.
De memoria. ¿Quién no conoce este texto? Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino y aunque cuando fuere viejo no se apartará de él. Otra versión dice, enseña al niño en el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Las personas que se inician desde muy temprano en los caminos de Dios, Él los ata a su altar. ¿Sabes lo que acabamos de hacer con tus hijos? Los atamos al altar de Dios, a su presencia. Cuando un niño nace en un hogar cristiano, ya nace en un altar de Dios. Nace en su presencia. Nunca me voy a olvidar cuando presenté a Belu, cuando presentamos a Luchi. Las entregamos. Éramos súper inmaduros, empezando a caminar, a aprender tantas cosas con mi esposa. Pero si hoy puedo decir que ellas, una con 28 y otra con 29 años, yo sé que Dios hasta hoy las ha guardado, las ha cubierto, las ha protegido. Qué mayor seguridad. ¿Y sabe por qué me encanta decir esto? Porque yo cometí muchos errores en el medio. Pero como ellas están guardadas en la presencia de Dios, Dios las guardó de mis errores matrimoniales, de mis errores como esposo, como padre a lo mejor. ¿Entiendes? Lo importante de la presencia de Dios en nuestro hogar. Aleluya. Gloria a Dios. Instrúyelo. Primera de Corintios 10:23. Ya voy terminando, ¿eh? No se me duerma, por favor. Todo, conoce, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero todo no edifica. Voy a tocar el tema. Diga, ahora el pastor va a tocar el tema. El uso de la tecnología, los medios de comunicación, está marcando una gran brecha entre los padres y los hijos. Esa es la realidad de hoy, siglo XXI. No podemos ser ignorantes de estas cosas. Dije que todos los niños, todos nuestros jóvenes, todos nuestros hijos están ahí de coger cualquier cosa de estas, ¿verdad? Acabamos de leer que todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, no todo edifica. Entonces, nuestros hijos hoy lo vemos ocupando su tiempo y los intereses por medio de la televisión, redes sociales, otras herramientas de perdición. Asimismo, el consumismo permite que los menores perciban que la vida se encuentra alrededor de lo material y que las cosas son de fácil adquisición. Es necesario dedicarle tiempo a nuestros hijos y conocer hacia dónde están dirigiendo sus intereses. ¿Cuál es un interés de un joven hoy? Me gustaría que hoy llegues a tu casa y se lo preguntes a tu hijo. Oye, porque tal vez tendrás que reforzar el consejo de Dios sobre su vida. Yo siempre digo esto, no quisiera ser joven en esta época. Pero la palabra de Dios sigue teniendo el mismo poder que cuando yo me convertí. Poder que transforma, que vivifica, que corrige, que exhorta, que nos endereza. Y es responsabilidad de los padres poder atender a todas estas cosas. Dice que cuando la presencia de Dios está, Cristo no pasa desapercibido. Tengo varios textos bíblicos, pero quiero ir cerrando un poquito la idea. ¿Se acuerdan cuando se le presenta a Zaqueo? Dice, quiero hoy entrar en tu casa. Y siente tan convicción Zaqueo, dice, todo lo que he robado lo voy a devolver, si tengo que devolver cuadruplicado lo voy a hacer. O sea, sentía la culpabilidad. Cuando la presencia de Dios está y tú eres sensible a la presencia de Dios, obedece. Hay transformación. Pasa lo que pasó en la casa de Obed-Edom. Tú tienes que sentir que los años pasan, pero que Dios va haciendo la obra en tu hogar. Amén. Y por último, y quiero terminar, no sé, Tiago, ¿dónde estás, Tiago? Ahí está. ¿Todos sabés quién es Tiago? Levante la mano si saben quién es Tiago. No todos saben. Bueno, muy bien, se lo voy a decir. Tiago es el futuro
esposo de Sarai, el futuro yerno del pastor Freddy, de Carmen, ¿sí? El cuñado de Romina, que en el mes de noviembre, ¿lo puedo anunciar? Sarai, ¿puedo anunciarlo? ¿Dónde está Sarai? Ahí está, puedo anunciarlo. En el mes de noviembre nuestra hermana se casa, así que le damos un fuerte aplauso. Bueno, ahí está. Lo hacemos público, ya no hay marcha atrás, ¿verdad? No hay marcha atrás. Bueno, muy bien. Toca muy bien el piano, por cierto. A mí hay una promesa que me gusta mucho. Hay que saber entender este texto bíblico también. A veces se encuentra en Lucas capítulo 1, verso 17. Me encanta, de verdad. Yo lo creo. Está hablando de Juan el Bautista. Diciendo, él irá delante de él. Está hablando de Jesús. Con el espíritu y el poder de Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista fue un precursor, fue el que preparó el camino para que el Señor pudiera hacer su obra en la tierra. Él denunció el pecado, pero también fue abriendo esas puertas para que Cristo hiciera lo que tenía que hacer. Esta es una promesa para que antes que venga el Señor se pueda cumplir. El espíritu de Elías, ese espíritu de poder, de restauración, aún está vigente. No des por perdido ni a tu hija, ni a tu hijo. No des por perdido tu hogar. No des por perdido, porque el poder de Dios está para restaurar. Ponte de pie, por favor. Sé que tiene calor y sé que hay que aguantar cuando uno está predicando, ¿verdad? Y se hace un poquito largo, lo sé.